una ciudad francesa situada al centro-sur de la isla de Cuba encanta. Le invito a conocerla mejor en el siguiente recorrido. Vista desde lo alto, Cienfuegos parece un tablero de ajedrez, tan perfectamente trazada como la concibieron sus fundadores, colonos franceses provenientes de la ciudad de Burdeos, quienes un 22 de abril de 1819 instauraron aquí, en esta zona, una comunidad que inicialmente recibió el nombre de Fernandina de Jagua. Fernandina en honor al rey de España Fernando VII, quien en esa época era amigo de la corona francesa, y Jagua porque era precisamente la denominación que utilizaban para estas tierras sus primeros habitantes, los siboneyes. Por más de una razón, la Calzada de Dolores nació para convertirse en una importante vía citadina. En sus inicios no era esta la avenida de amplias aceras flanqueadas de árboles que hoy conocemos. Su condición de único enlace entre Cienfuegos y las ciudades de La Habana, Santa Clara y Trinidad, prácticamente hasta 1958, la convirtieron en antesala de la ciudad. Pero la historia de la calzada puede comenzar a hacerse desde unas cuadras antes de donde comienza el recorrido hasta el Parque Villuendas, justamente aquí donde hoy se encuentran estos edificios multifamiliares. La expansión de los tranvías en Cienfuegos determinó que la empresa administradora escogiera este lugar para establecer diferentes oficinas y talleres. Y en realidad la elección no pudo ser más apropiada. A medio camino entre Caunao y Cienfuegos, a mitad del primer ramal inaugurado antes de que las redes viales continuaran extendiéndose hacia el interior de la ciudad. Aunque el entorno cambió con el paso de los años, la instalación se mantuvo en el mismo lugar hasta mediados de la década de los años 50, cuando definitivamente desaparecieron los tranvías en Cuba. La urbanización de los terrenos que preceden a la calzada nos dejó también un edificio que hoy todavía llama la atención. Se construyó en una parcela contigua a ese paso de nivel. Su estilo arquitectónico y su función constituían una novedad para los cienfuegueros. La fábrica de refrescos Iron Beer pretendía imponerse en un mercado muy competitivo para ese tipo de productos a nivel nacional. Y si seguimos avanzando en dirección al Parque Villuendas, llegamos a Cartoqui, como se conoce hoy a la intersección de la antigua calzada de Manacas con la de Dolores, que fuera durante mucho tiempo puerta de acceso o salida para la ciudad de Cienfuegos. Y en este importante empalme vial hubo dos gasolineras ubicadas en esquinas opuestas. La primera de ellas, de nombre Cartoqui, identificó después a toda la zona circundante y se construyó en la década de los años 40 del pasado siglo. Después se terminó la de la Shell, actual sede del taller del Comité Provincial del Partido. El entorno de este transformado y modernizado cruce de vías conserva, sin embargo, algunas referencias a establecimientos asentados en el lugar desde principios del pasado siglo. Uno de ellos, La Quirosana, que ya desde aquella época se asociaba a licores y parroquianos, conserva hoy el mismo perfil de entonces. Y en este recorrido por la calzada estoy segura de que se sorprenderá al ir descubriendo la intensa vida comercial que alguna vez tuvo esta gran avenida. Es una historia que se esconde detrás de nuevas construcciones y de no pocas fachadas. Comencemos por este lugar que hoy sigue siendo un punto de referencia, el agromercado de la calzada, pero que también lo fue en otras épocas cuando en el mismo espacio funcionaba la fábrica de hielo y gaseosas La Perla del Sur.
Y si seguimos por esta misma acera, nos encontramos con una torrefactora de café heredera de un antiguo tostadero fundado en 1884 bajo el título comercial de Allende y Compañía, que años después, específicamente en 1920, cambiara su nombre por el de Águila de Oro. Seguimos avanzando en nuestro recorrido y nos encontramos justo frente al edificio donde radicara la Clínica Moderna. Este aún hoy mantiene intacta la fachada, aunque su estructura interna en nada recuerda la función original que tuvo. Esa institución de salud se inauguró en 1943 con servicios de rayos X, electromedicina, cámara de oxígeno y rayos infrarrojos, entre otras tecnologías de avanzada para su época. Al igual que la Clínica Moderna, otras edificaciones desafían el tiempo en la calzada con bastante fortuna, como la farmacia La Caridad. Las dos fechas que aparecen inscritas en su fachada indican que si bien el local se construyó en 1922, allí existía un establecimiento con la misma función social desde finales del siglo XIX. El nuevo plantel se edificó bajo el influjo del eclecticismo que marcó pautas en la urbanización de Cienfuegos durante las primeras décadas de la pasada centuria. Se supone que uno de sus atributos más llamativos, el nicho que remata la fachada, se concibió para poner allí la imagen de la Virgen, cuyo nombre identifica a la farmacia. Consecuente también con sus orígenes, sigue siendo este local que se encuentra en la esquina opuesta atravesando la calle. La actual panadería La Vega en Calzada y Gloria ya era un local destinado a la elaboración de pan a finales del siglo XIX. Luego se convirtió en la fábrica de las galletas Vega. Además de la historia de sus edificaciones, esta avenida registra acontecimientos tan curiosos como el desfile de fuerzas norteamericanas bajo el mando del gobernador Charles Magún durante la segunda intervención de Estados Unidos en Cuba en 1906. También la construcción a lo largo de ella de la primera línea de tranvías que tuvo la ciudad de Cienfuegos en 1913. Y vale sumar que aquí en 1916 tuvo lugar por primera vez una carrera de autos con la participación incluso de competidores procedentes de La Habana. Otra curiosidad relacionada con la calzada tiene que ver con su nombre. La popular referencia con que hoy conocemos a esta avenida es una abreviación de su denominación oficial, Calzada de Dolores. Al menos así se llamó hasta que el ayuntamiento decidiera renombrarla como Avenida de Máximo Gómez un 23 de junio de 1905, pocos días después de la muerte del generalísimo. Lo asombroso es que tal decreto se siguiera desconociendo hasta por las propias autoridades que lo promulgaron, porque la confusión persistió al punto de que durante la remodelación de esta avenida, las vallas que informaban sobre las obras en curso la identificaban indistintamente como Calzada de Dolores o Avenida Máximo Gómez. Este es otro ejemplo de cómo la tradición puja por mantenerse, a despecho de reiterados intentos por revertirla, pues hasta hoy no ha sido derogado tal decreto. Negocios, servicios y residencias asentados en la calzada fueron alimentando poco a poco una configuración urbana que aún hoy nos permite descubrir en ella la fisonomía de las ciudades del pasado siglo. La Calzada de Dolores vertebró un nuevo barrio a ambos lados de su trazado. La nueva urbanización se intersectó con la tradicional y originó en estos puntos de encuentro las llamadas cuchillas. A una de las más famosas y curiosas estructuras de este tipo se le conoce como Calle Medio. Además de la dimensión de sus aceras, cada senda posee una amplitud capaz de acoger multitudes. Este sigue siendo un lugar que ejerce un tremendísimo poder de convocatoria sobre los cienfuegueros. Aún es el sitio preferido para ferias y otras actividades populares. Histórica y socialmente hablando, la calzada sigue siendo una de las principales arterias de esta ciudad. Y al final de la calzada se localiza el Parque Villuendas, reconocido como segunda plaza más importante de Cienfuegos, sobre el que le invito a conocer en el próximo capítulo de Entre Mar y Tierra, una historia. Yo quiero irme a soñar bajo tu luna
fiel y quiero un sueño enorme de fecunda labor, que sean cienfuegos para bien los que proclamen tu esplendor. Yo quiero estar donde tú estés, yo quiero ser tu novio trovador, porque yo sé que puede ser